tiene que ver de personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué la importancia de esto? Bueno, porque las raíces del Nuevo Testamento están en el Antiguo Testamento. La persona que entiende el Antiguo Testamento comprende mejor el propósito del Nuevo Testamento. De tal manera que el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo. Entonces, aunque ya no estamos bajo el Antiguo Pacto, sí hay una relación muy estrecha, porque constantemente se citan, el Señor Jesucristo citó muchas veces el Antiguo Testamento. Los apóstoles citaron muchas veces el Antiguo Testamento. Las cartas llamadas universales citan el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis está muy basado en figuras del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante que también nosotros conozcamos el Antiguo Testamento. Y he dedicado esta serie de lecciones que vamos a tener es para revisar algunos personajes del Antiguo Testamento, y vamos a iniciar, por supuesto, con personajes que se encuentran en el libro de Génesis. No digo que vamos a ir libro por libro, más bien vamos a ver personajes que libros. Pero lo que vamos a ir viendo primeramente pues va a ser personajes que aparecen en el libro de Génesis. Por eso yo les recomiendo, como va a durar varias semanas en sacar el libro de Génesis, que ustedes en su casa se den un tiempo y vuelvan a leer el libro de Génesis para recordarlo. Eso nos va a ser de mucha ayuda y nos va a edificar. Y recuerden que hacemos la clase en forma dinámica para que todos vayamos recordando. Y esa forma dinámica es para hacerle preguntas y, bueno, no se trata de un concurso, de a ver quién sabe más, sino que entre todos vayamos contestando las preguntas, vayamos reforzando, vayamos aprendiendo. Pero si ustedes leen en su casa el libro de Génesis, pues vamos a aprender mucho más, ¿sí? Así que vamos a ir a esto, personajes del Antiguo Testamento. Yo entiendo que ahorita, como no acaban de revisar el Génesis, a veces uno no se acuerda muy bien, pero no importa. Estamos para recordar, estamos para aprender. Viene una primera pregunta para ustedes, y es esta. No me meto con Adán y Eva porque pues ya todos saben de Adán y Eva, ¿verdad? Hasta los niños de kinder saben la historia de Adán y Eva. Pero empezamos ¿cuáles son los 3 primeros hijos de Adán y Eva? Los 3 primeros hijos de Adán y Eva. ¿Alguien se acuerda de alguno? Efectivamente, como ustedes lo han dicho, pues sí, está de Adán y Eva, Caín, y luego Abel, y otro de los hijos es efectivamente Set, ¿verdad? Ahí tenemos eso nos habla en Génesis capítulo 4. Vamos a leer un poquito ahí en Génesis capítulo 4, obviamente no todo el capítulo. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 4. Bueno, una pregunta. ¿Caín era más grande que Abel? Sí, Caín es el primogénito. El primer hijo que tuvieron fue Caín. Dice, versículo 4, versículo 1 y 2. Si a alguien le gusta leer. A ver, hermana Carmelita. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella: por el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador.
Ajá. Entonces el primogénito es ¿quién? Caín. Caín. Y Abel, pastor de ovejas. Ustedes ya saben la historia de que Caín mata a Abel y Dios lo destierra. Y pues nos pasamos al 25, capítulo 4 y versículo 25. ¿Alguien le gusta leer? Allá, Marisol. Y conoció de nuevo Adán. Adelante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así es, tenemos nosotros que viene aquí, de estos 3 hijos, Abel muere por la mano de Caín, y bueno, se queda Caín y Set. Caín es desterrado y pues nace un nuevo hijo que es Set, ¿verdad? Otra pregunta, a ver a quién la contesta. Aquí. ¿De cuál de los 3 es descendiente Noé? Hermano. De Set, por supuesto, ¿verdad? Noé es descendiente de Set. Así es. Si vemos nosotros de Set a Noé, aparecen en la Biblia 8 generaciones. O sea, Noé viene de Set. De Set vienen pues los hijos de Dios, ¿verdad? De Set. Ellos ya nombraban el nombre de Dios, de Jehová. Y hay 8 generaciones muy interesantes. Uno de ellos, Enós, que vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalalel, 895 años. Jared, 962 años. Enoc, 365 años. Matusalén, 969 años. Lamec, 777 años. Y bueno, ahí tenemos nosotros que de Lamec es el padre de Noé, que Noé vive 950 años, casi tantos como Matusalén. El más antiguo de todos es Matusalén. Por eso todavía la gente tiene un dicho que a los que no conocen la Biblia dicen es más viejo que Matusalén, ¿verdad? Parece alguien que es muy mayor, porque casi llega a los 1000 años. Entonces entre Set y Noé hay 8 generaciones, ¿sí? Tenemos ahí todo el capítulo 5, si ustedes lo leen, ahí vienen las generaciones, y nos dice ahí, Génesis 5, 32, si gustan leerlo. ¿Alguien? Eunice 5:32. Diciendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Así es, Noé entonces tiene sus hijos a los 500 años, cuando tenía ahí. ¿No está prendido el aire? Sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí aparece algo muy interesante, que después de esto, Dios cambia todo ese tiempo enorme que viven las personas. Nos aparece que Dios reduce el promedio de vida del hombre a 120 años. ¿Han escuchado de gente hoy en día que viva 120 años? ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, yo he sabido por las noticias,
porque no me ha tocado conocerlos. Cuando muchos llegan a 202. Pero yo no he visto a nadie de 202. Yo he escuchado hasta 120, 122. Una mujer china, yo vi que en la noticia que era la más antigua que se conocía, que había vivido 122 años. Dice en Génesis 6:3, si a alguien le gusta leer. Allá vamos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios cambia, ¿verdad? Dice, hay muchos problemas, ¿verdad? Dice que había mucha maldad. Se multiplicó la maldad, dice, y no voy a estar siempre yo batallando con las personas. Vamos a cambiarle su vida a 120 años. Y hoy en día es lo máximo que vive una persona, 120, 122 años. ¿Sí? Los científicos están haciendo siempre mucha investigación para ver cómo alargar la vida del hombre y que la gente llegue a vivir hasta 200 años o más. Hay gente muy interesada en eso. Hay gente muy interesada en quedarse aquí en este mundo, si pudieran, por siempre, ¿verdad? Hay gente que le gusta mucho este mundo. Bueno, así que poco a poco fue disminuyendo la edad de los hombres. Todavía Noé vivió muchos años, pero de ahí va descendiendo poco a poco. Y yo les tengo otra pregunta que ahora sí van a tener que trabajar. A ver, ¿qué sabemos de Noé? A ver, los que recuerden, ¿qué recuerdan de Noé? Hizo el arca, ¿verdad? La famosa el arca de Noé, ¿sí, hermano? Pues era una persona, un hermano que infiel a Dios, y que el arca le hizo como Dios le indicó, ni más ni menos. Así es. No me dio ideas de él. Así como es. Dios le dijo, así la hizo. Así hizo. Eso es muy interesante, él obedecía. Dice que Dios vio a ella mucha maldad en el mundo, pero que había un hombre muy correcto, que era Noé, que destacaba ahí entre todos, y Dios le manda ahí que haga un arca, y como dice Iván, él la hizo, Dios le dio las medidas de qué madera, cómo debía hacerle, y todo lo hizo conforme Dios le hizo. Hermano Benito. Hermano, el propósito de Dios de que Noé hiciera el arca era para destruirla si él quería. Así es. Porque, bueno, según dice el capítulo 6, Génesis 6, 4, que había gigantes, pero lo que no entiendo yo es que había gigantes y llegaron los hijos de Dios. Eso es lo que no entiendo. Sí. Hay aquí varias explicaciones. A mí la que me parece más coherente con el sentido de la Biblia, cuando dice aquí, usted se está refiriendo a Génesis capítulo 6, vamos a leerlo del 1 al 4. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hasta ahí. Para mí la explicación más natural es que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Esos son los hijos de Dios. Porque de la línea de Set es gente que sí siguió nombrando el nombre de Jehová.
Los de Caín no. Los de Caín eran paganos. Pero los de Set sí, son los hijos de Dios. Pero, dice aquí, los hijos de Dios viendo que las hijas de los hombres, quiere decir de los gentiles, vamos diciendo de otra manera, eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Eso también provoca un enojo en Dios, porque dijo, los hijos de Dios se están uniendo con los paganos. Y dijo, viendo Dios que las hijas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, hay mucha maldad, gran maldad, ¿sí? Asesinatos, violaciones, homosexualidad, lesbianismo, robos. O sea, había mucha maldad, paganismo, idolatría. Y los hijos de Dios van y toman mujeres de ellas porque eran hermosas, el atractivo sexual. Y vio Dios que hay mucha maldad, dijo. Entonces, yo voy a reducir sus días a 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Se sabe que había personas de muy alto tamaño en la antigüedad, y hasta ya muy entrados los años, como de los que desciende Goliat, a quien se enfrenta David. Pero ese gigante, no nos lo imaginemos como el de las películas, ¿no? Que están tan grandes como un edificio. No, Goliat se ha calculado que medía tal vez 2,80, más o menos, no llegaba a los 3 metros, pero era una persona muy grande. Hoy en día, ¿cuál es la persona más alta que han escuchado? ¿Cuánto mide? 2,15. No, más arriba, ¿no? 2,70. Hay gente, hoy en día, hay gente muy alta. Casi siempre son ellos afroamericanos, siempre son muy altos, ¿sí? Son muy altos. Y ellos realmente, para uno, pues son unos gigantes. A ver, peléate con uno de 2,70 metros, ¿sí? Y aparte que esté fornido, ¿sí? O sea, es gente muy, muy alta, ¿sí? Hay un jugador ahorita de fútbol en uno de los equipos que pues hasta lo jalonean y todo porque no lo pueden tumbar. No, y es de un aventón. Pues sí, es que está muy, muy, muy grandote y muy fornido. Sí, hermano. Hermano, entonces, he estado leyendo lo de Noé, pero entonces viene, por ejemplo, esa destrucción por medio de agua, y después viene lo de Sodoma y Gomorra, que casi es parecido a esto, ¿no? Sí, realmente que sí. Sí. Y en esta actualidad, para allá va, por ejemplo. Bueno, Dios decidirá en qué tiempo va a hacer eso, ¿verdad? Veamos el capítulo 6, versículo 10 y del 10 al 13. Génesis 6 del 10 al 13. A ver quién lo tiene. A ver, Eunice. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Muy bien, y luego viene que le dice a Noé que se haga un arca, ¿verdad? Entonces realmente a veces decimos que los tiempos de hoy son muy feos, pero esos tiempos que le tocó vivir a Noé también eran horribles. Dice ahí que la tierra estaba llena de violencia.
¿Cómo se la imaginan? Un poquito a volar la imaginación. Ahí nomás dice, está llena de violencia. Todos peleaban. Había, como digo, asesinatos. Había división, esclavitud y gran violencia, gran abuso, sí. O sea, Dios dijo, no, esto ya no. ¿Sí? Vamos a limpiar todo, vamos a recomenzar. Todo dentro del plan de Dios para dejar una sola familia. Es como un filtro, ¿sí? Ya se depuró de Adán y Eva, salieron 3 hijos, que son ¿quiénes? De Adán y Eva. Los hijos de Adán y Eva. Y Set. Y luego Caín mató a Abel. Quedó Caín y siguió él, formó varios pueblos. Y de Set siguieron la línea con Dios. Y de Set pues viene Noé. Pero el mundo estaba lleno de violencia, dice. Entonces decidió Dios, voy a barrer todo esto y vamos a seguir con Noé. Es como poner un filtro, ¿sí? ¿Qué más sabemos de Noé? Que tuvo 3 hijos. Ajá. Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver aquí. Aquí aparece 3 hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Así es. Vienen 3 hijos que aparecen ahí de Noé. Pero, ¿qué sabemos más de Noé? Aparte de que tuvo 3 hijos. Que subió los animales al arca. Subió animales al arca, ¿verdad? De todos los animales le ordenó Dios, ¿verdad? Y los dividió por inmundos y puros. De los puros 7 parejas, de los impuros 1 pareja. Y subió de todos los animalitos ahí al arca. Y igual le dijo a Noé, aparta toda carne viviente y somos animales. ¿Y cuántos días estuvo el arca? Llegó el diluvio. 40 días, ¿verdad? Estuvo el arca. Y cuando por fin baja la tierra, se para en un monte. ¿Alguien recuerda cómo se llama el monte? Ararat. Ararat. Se para ahí en un monte que más o menos es lo que hoy es adelante, bienvenidos. Lo que es Afganistán, por ahí esas tierras, Turquía por ahí está el monte que han considerado que es el monte de Ararat. Ahí se para, ¿verdad? Ahí y hubo un pacto que hizo Dios con Noé. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Noé? Hubo un pacto. Allá y vamos. Bueno, levanten la mano cuando quieran contestar, pero adelante, hermana. Bueno, pues Jehová le dijo a Noé que ya no iba a destruir la tierra. Que otra vez no iba a haber diluvio. No iba a haber diluvio. Y con esto, con el arco iris, pues dio ese pacto, pues. Era un pacto, así es. Hermana Marisol. Y que el diluvio del agua fue cuando duró 40 meses, pero siguió flotando más tiempo, ¿no? Sí, sí, hasta que bajó las aguas. Sí, como 30 días. Todavía. 1 año. Sí. Y el arco iris, así. Y ha vuelto a haber un diluvio. Hermana Carmelita. Sí, mi pregunta es una pregunta que habla también aquí, que habla de, pues, por decir, que hasta el 10º mes, entonces, ¿cómo se contemplaban los meses en el Antiguo Testamento? Porque hoy nosotros decimos enero, febrero, marzo y son 30 o 31 días. Eran meses lunares. Eran meses lunares. Sí, ellos se llevaban con la luna. Eran meses lunares. ¿Cómo? Y la traducción está en hebreo, pero pues nos lo traducen a nuestro lenguaje y nos ponen meses.
pero en realidad es tiempos lunares. Es como ellos llevaban el conteo, ¿sí? Recuerde que todas las festividades las hacían según la luna nueva y todo ello, según la luna, ¿sí? Entonces tenemos ahí esa historia. ¿Y qué más sabemos de Noé? Allá, Mariela. Que ellos poblaron la tierra después del diluvio. Poblaron la tierra después del diluvio, ¿sí? Y por ahí aparece también un hecho vergonzoso de Noé, que también lo narra la Biblia. ¿Alguien recuerda? A ver, Se Marisol. embriagó y se desnudó y su hijo, no recuerdo cuál fue el hijo, que lo miró desnudo y los demás le llamaron la atención y ellos fueron a cubrirlo. Sí. Y fue realmente, más bien fue uno de sus nietos el que lo ve desnudo. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo del 18 al 29. Quien lo tenga lo puede leer. Capítulo 9, del 18 al 29. Allá, Marisol. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre. Al tenerlo vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Bueno, entonces era su nieto, ¿verdad? Su nieto. Dice aquí el 18. Sí, lee el 18, por favor, otra vez. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Ahí. Cam es el padre de Canaán, que viene siendo entonces de Noé nieto. Y le llaman hijo porque a los nietos también se les llama hijos. ¿Sí? Hasta hoy en día lo hacemos así. A los nietos también le decimos hijos. ¿Sí? Y aún a los descendientes. Por ejemplo, Jesús se le llamaba hijo de David. ¿Y cuántos siglos atrás vivió David, verdad? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Eunice. Lo que pasa es que en el 22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Yo creo que de ahí viene. Ok. Pues sí. Y ok, está bien, correcto. Sí. Una pregunta. ¿Por qué lo maldijo? ¿Por qué dice maldito sea Canaán? Sí, viene lo que nos dice aquí, lo que nos está aclarando ahí Eunice, y yo creo que por lo que decía Marisol también. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, entonces en el descendiente, ¿verdad? Eso es lo que quiere Así decir. es. Canaán es por Cam. Así es. Porque los hijos de Cam, en el Génesis 10 dice que fueron Uz, Israel, Put y Canaán. Así es, está bien dicho. Entonces sí, fue Cam, efectivamente, fue Cam. Muy bien. Entonces, tenemos que en la Escritura, la Biblia, una de las cosas maravillosas que tiene es que no oculta los pecados de los grandes hombres. ¿Sí? Es tan fiel la palabra que pone lo bueno y lo malo, ¿sí? De ellos. Entonces, tenemos nosotros aquí a Jafet. Y Jafet, dice, fueron Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Jafet dio lugar a varios pueblos.
esto ya vamos en el capítulo 10, de eso habla aquí. Vio a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirías, varios pueblos que poblaron la tierra. Estos, dice aquí en Génesis 10:5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces de Noé vienen muchos pueblos, ¿verdad? Nada más para aclarar lo que preguntaba la hermanita, que por qué lo maldijo. Ok. Porque es la forma en que ven a su papá, ¿no? Sí. Porque como que no tuvo ninguna vergüenza Así es. de ver a su papá así. Así es que dentro de las leyes de Moisés que aparecen después, dice que no verás la desnudez de tu padre, ni tu madre, ni tu hermana. Entonces ellos cuidaban mucho eso. Hoy en día, pues, por ejemplo, yo como médico, pues, hemos visto la desnudez de niños, de ancianos, de mujeres, de ancianas, de todo el mundo como médico, pero para ellos sí era algo muy, muy vergonzoso. Hoy en día las mujeres andan en unos bikinis en la playa que pues prácticamente no traen nada, ¿verdad? Pero en ese entonces los propósitos de Dios es que ellos se protegían, se vestían con túnicas y eran con pudor, ¿verdad? Sí, bueno, ok, está bien. De Jafet, varios pueblos que poblaron conforme a su lengua, a sus naciones. Vean cómo se va extendiendo, ¿sí? Y posteriormente tenemos nosotros aquí, a ver si no me pasé, de Noé. Tenemos otro de los hijos de Sem. De estos tuvieron, de Sem, aparecen 5 hijos. Capítulo 11, estamos en el capítulo 11. Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. El que nos interesa mucho es Arfaxad, que vivió, nos dirá ahí, 438 años, y él dio lugar a un hombre muy conocido, Abraham. Pero entre Arfaxad y Abraham hay 6 generaciones que aparecen ahí. Aparece Sala, que vivió 433 años. Eber, 464. Peleg, 239. Reú, 239. Nacor, 148. Y Taré, que es el padre de Abraham, 70. Y Abraham, 175. Entonces vean cómo ya va declinando los años en que viven. Mientras que Noé, ¿cuántos años vivió Noé? Sí, 965, por ahí muchos años, ¿sí? En cambio aquí ya va disminuyendo, de tal manera que Taré vive solo 70 años, que es el padre de Abraham. Hermanita Mariel. Una pregunta, ¿nadie pasó a los 100 años? Nadie que nos narre la Biblia, por lo menos que nos narre la Biblia, porque nos narra, prácticamente va narrando de una familia. Sí, porque de los hijos de Caín, pues casi no nos está narrando nada. Después se viene con Noé, vuelve a empezar, y de los demás hijos de Cainán, también ya no nos dice mucho. Pero Sem dio lugar a los llamados pueblos semitas, por Sem, ¿sí? Y de ahí viene Abraham, que Abraham vivió 175 años. Sí, hermano Benito. Hermano, pero ¿por qué maldice a Canaán si Canaán no tenía nada que ver ahí? El que lo destruyó fue Canaán. Yo creo, hermano, que hay en el Antiguo Testamento aparece la maldición también sobre los descendientes. Por ejemplo, dice que serían malditos hasta la 7ª generación. Entonces, se castigaba mucho en la misma familia. No sé si Canaán también haya participado en ver, aunque no lo narra.
y que hayan sido en realidad los dos, aunque no lo narra. Pone al principal, que es Cam, pero es probable que Canaán también haya participado, y por eso viene en ese descendiente y no en otros hijos. Porque aquí dice que Cam y Jafet se fueron hacia atrás para arriba, ¿verdad? Así es. Ellos cuidaron de no ver la desnudez de su padre, respetaron eso, ¿verdad? Hoy en día muchas veces nos toca cuidar ancianos que pues hay que hasta asearlos, ¿verdad? De que están en cama, se hacen pipí, se hacen popó en la cama, y hay que asearlos. Y vemos la desnudez del anciano o la anciana, porque hay que asearlos. Y claro que no es castigado, es ahí, como que hubo morbosidad ahí de parte de Cam, ¿verdad? Hubo morbosidad, y es lo que está castigando Dios, ¿verdad? En este caso. Muy bien. Y entonces nos habla aquí de cómo se va formando la familia de Abraham. Génesis 11:31 nos dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y aparece entonces Taré, sale y de la tierra de Ur de los Caldeos hasta donde de ahí sale Abraham. Entonces, realmente Abraham, una pregunta, ¿Abraham era judío? Hermano Iván, no era judío. Era caldeo. Era caldeo, ¿verdad? Entonces Abraham no era realmente judío, porque todo el pueblo judío todavía no existía. Dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te demostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 11:31. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Así que hay una pregunta para ustedes, para que me ayuden. ¿Qué hecho sobresaliente recordamos de la vida de Abraham? A ver, ¿qué recuerdan de Abraham? Levanten la mano el que quiera hablar. Pues su ofrenda que hace de su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac, ¿verdad? Que lo ofreció allá, Carlos, ¿no? Que tuvo su hijo, su esposa a la edad de 90 años, Sara, a la edad de 90 años, ya siendo ancianos. Muy bien, ¿qué más recordamos de Abraham? Hermana Marisol. Que tuvo otro hijo de Ismael. Tuvo otro hijo que se llamaba Ismael. Así es. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué más recordamos de Abraham? ¿Quién era su sobrino que iba con él? Lot. Lot era su sobrino, ¿verdad? Eso es muy importante porque son parientes, aunque luego se separan, pero son parientes, ¿verdad? Sí, hermano Iván. Precisamente hablando de su sobrino, cuando ya tenían muchas tierras, mucho ganado, muchas ovejas, no cabían mucho ganado los dos. Sí, se empiezan en conflicto sus siervos. Entonces Abraham le dice: tú escoge, ¿no? Y Abraham tenía mucha fe, tiene fe en Dios, que él, así fueran tierras infértiles o tierras malas, él tenía fe en Dios y dejó a Lot que escogiera lo que Así es. más convenía a él. Así es. Muy bien dicho ahí. Se separa Abraham y su sobrino, ¿verdad? Por tanto crecieron sus ganados, ¿verdad? Abraham y Lot. Sí, efectivamente. Y de Abraham
tenemos de los hijos de Abraham. Eso es importante. Él tuvo, aquí aparecen hasta aquí dos mujeres, Sara y Agar, ¿verdad? Aparece Sara. Sara, ¿qué sabemos de Sara? Allá, Eunice le ganó. Que era muy hermosa. Era muy hermosa, ¿verdad? Que se casó con ella porque la quería mucho. Sí, ¿y qué era de Abraham, Sara, familiarmente hablando? La prima de María, ¿no? ¿Mande? ¿Prima de María? No. ¿Pero qué era de Abraham, Sara? Era media hermana. Se casó con su hermana. Media hermana porque era de madre, pero no era del padre, pero no de madre. ¿Sí? Era media hermana, efectivamente. Y se casa con su hermana. Y por eso que los hijos de Sara fueron hijos de la libertad y los hijos de la esclava, los hijos de esclava. Ándele, muy bien dicho, se está recordando el libro de Gálatas. Muy bien, hermano Benito. Bueno, también leí esta parte donde dice que ser tan hermosa, los egipcios lo iban a matar Y sí, quedarse con la mujer. con la mujer. Entonces le dicen que diga que es su hermana. Así es, porque dijo él, ¿por qué mentiste? Le dije, es que no mentí. Es cierto que es mi esposa, pero también es mi hermana. O sea, si eras... Y sí, porque era realmente su media hermana. ¿Sí? Entonces Sara dio lugar a un hijo que es Isaac. E Isaac, de Isaac viene, también, perdón, acá, Agar, que era la esclava de... Bueno, ¿qué sabemos de Agar? Estoy adelantando. Agar. Eunice. Era servidora de Sara. Era la servidora, quiere decir esclava. Esclava, su sirviente. Sirviente, pero en realidad era esclava. Pero aparece como sirviente, pero era la esclava. ¿Sí? Su esclava. Y fue también, pues, mujer de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué fue mujer de Abraham? Allá, Marisol. Porque como Sara no podía tener hijos, se propuso a Abraham que tuvieron hijos con él, con su esclavo. ¿Sí? Le propone Sara, dice, pues que yo no te puedo dar hijos, pues entonces con mi esclava ten un hijo, ¿verdad? Y yo lo recibiré y será como mío. Pero ya existía la promesa de Dios a Sí, Abraham de que él iba a ser sí, que en su hijo. muchedumbres. Entonces, Así es. Sara como que se adelantó allí. Sí. Ella perdió la esperanza. Cuando veamos las historias de los personajes, vamos a ver que hacen cosas muy humanas que no mandó Dios. Hacen cosas muy, muy humanas, ¿sí? Chela. ¿Quién nació primero, Ismael o Isaac? ¿Quién nació primero? Ismael. Nace primero Ismael, ¿sí? Eunice. Y Agar se burlaba de Sara. Ajá. Ella sí tenía hijos y Sara no. Y Sara no, es que el mayor don para una mujer en aquel entonces era tener un hijo. Ahora las mujeres no quieren tener hijos. ¿Sí? Pero Isaac dio lugar al pueblo judío, a todos los judíos. De ahí viene el judaísmo. Ismael dio lugar a los árabes, que practican hoy en día el Islam. Entonces nacen dos pueblos muy diferentes. De Sara sale Isaac y de Isaac el judaísmo. Y del judaísmo el cristianismo, ¿verdad? Por supuesto. Y de Agar nace Ismael, de donde son los árabes, el Islam, que hoy en día traen tanto pleito entre judíos y árabes. Hasta hoy, el pleito que ha habido entre ellos llega hasta el día de hoy. Así que lo tenemos ahí. Todo esto nos viene narrado ya en Génesis capítulo 16 al 21. Ahí vamos a dejar nuestro comentario. Bueno, ¿qué tal les pareció? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo les recomiendo que lean el libro de Génesis completo
para recordar y me van ayudando también con la clase. Porque recuerden que yo no lo sé todo, ustedes me tienen que ayudar también. Bueno, entonces voy a poner aquí para dejar esto listo para que siga adelante mi hermano Asael.